Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 4 de enero de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. En buen lío metió Marilyn Gómez Pozos a su amiga y ahora ex jefa, Luisa María Alcalde. Y todo porque la morenista, siendo funcionaria de la Secretaría de Gobernación, andaba abiertamente en labores de proselitismo de Morena en Jalisco. Pese a que su cargo era como titular de la Unidad de Normatividad de Medios, en lugar de despachar en sus oficinas de la calle de Abraham González, Gómez Pozos estaba más entretenida como coordinadora de la precampaña de Claudia Sheinbaum en tierras jaliscienses. Cobrar en una dependencia y no trabajar en ella se llama aviaduría. Hasta que el emesista Pablo Lemus la denunció por injerencia indebida de la 4T en la elección estatal. Gómez Pozos se apresuró a decir que ya había renunciado a gobernación, casualmente un día antes. Pero con esta afirmación ella misma se echó la soga al cuello, pues significa que sus actividades proselitistas hasta antes del 2 de enero efectivamente las hizo siendo funcionaria pública federal. Ante esto surge la duda de si la titular de la Segov sabía que su subordinada trabajaba para la precampaña de Morena. De no saberlo, mal. Y si ya lo sabía, peor. Decir que en México hay un gasolinazo es un poquito exagerado. Si bien hay ciudades donde la premium roza los 27 pesos por litro, los incrementos no se han disparado como por ahí andan diciendo. Esta coyuntura sirve para hablar de cómo, en este sexenio, olvidaron el impuesto especial a las gasolinas. En 2017, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su propuesta de eliminar el famoso IEPS. Lo hizo teniendo a su lado a Rocío Nale, entonces coordinadora de los diputados morenistas. En ese video, Nale afirmó que era posible eliminar el IEPS aplicando la austeridad republicana. Curiosamente, López Obrador se convirtió en presidente, Rocío Nale fue designada titular de Energía y el impuesto a las gasolinas no se eliminó. Ahí sigue. Y justo eso es lo que impide que el precio baje como en Texas, donde hoy por hoy el litro de la premium cuesta el equivalente a 13.83 pesos. La ceremonia en memoria de Felipe Carrillo Puerto en Motul, Yucatán, se recordará más por los desplantes del alcalde Roger Aguilar Arroyo que por la efeméride luctuosa. Fue él quien impulsó que el Cabildo declarara héroe nacional a Andrés Manuel López Obrador. Pero Aguilar Arroyo es una auténtica fichita. Recién se hizo morenista tras ser expulsado del PRI. Enfrentó denuncias de la Contraloría Estatal por el delito de peculado e inclusive fue vinculado a proceso, pues durante su administración simuló obras de bacheo que se pagaron, pero no se hicieron. Además, es muy conocido por distintos hechos de violencia de género, así que cualquier puntada es buena para purificarse. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que Mónica Soto puso de nuevo en el escaparate que es tiempo de mujeres al arrancar su gestión como presidenta del Tribunal Electoral, pues recordó que el Senado, la Cámara de Diputados, la Corte, el INE y el órgano que ella encabeza, además de 2 precandidaturas presidenciales, así como la paridad en aspirantes y un número creciente de gubernaturas, tienen rostro femenino, con lo que México comienza a saldar su deuda histórica con ellas, provocando los aplausos de la sala superior. Trascendió que hablando de presidenciales,
Durante unos 20 minutos, la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, dejó de lado un poco la política en su gira por Chihuahua para conocer una librería. Pero no cualquiera, sino la que puso el exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, una vez que concluyó su mandato en ese estado, y que llamó Sándor Márai, en homenaje al escritor húngaro, santo patrono del local. Uno de los títulos que le regalaron a la doctora fue El infinito en un junco, de nuestra colaboradora Irene Vallejo. Trascendió que en la tienda de enfrente, Xóchitl Gálvez anduvo de pisa y corre en Puebla para llamar a la población a recordar los gobiernos del PAN y PRI que llevaron desarrollo a esa entidad, donde las cosas empiezan a ponerse de colores, pues nada está escrito. Y el opositor, Lalo Rivera, exalcalde de la capital, cerró precampaña peleado codo a codo con Alejandro Armenta. Antes, en Jalisco, sorpresivamente acudieron a apoyar a la hidalguense los exgobernadores Emilio González Márquez y Francisco Ramírez Acuña, quien ya se apuntó para el Senado. Trascendió que antes de dejar las filas de Morena, la senadora Lucy Mesa se veía confiada porque las preferencias electorales parecían favorecerle en Morelos. Pero la hoy candidata del PRI, PAN y PRD empieza a darse cuenta de que muchos de esos apoyos eran más bien por su entonces militancia morenista. Y los más preocupados son los proveedores de servicios para los actos de precampaña, quienes ven retrasados sus pagos por falta de liquidez en un proyecto que presumía de abundancia. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. ¿Venganza de Reyes? Ayer, al asumir en pleno sus funciones como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto ofreció trabajar para mantener la unidad interior de la institución. No es un ofrecimiento menor, si se toma en cuenta que llegó al cargo tras encabezar una revuelta contra su antecesor, Reyes Rodríguez, iniciada con su ausencia y la de los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes al informe del depuesto presidente ante la Suprema Corte. Soto Fregoso encabezó ayer su primera sesión como presidenta del tribunal. Hubo invitados de honor, pero quien no asistió fue el magistrado Rodríguez. Oficialmente se le dijo que su falta está justificada, pero no hubo detalles. ¿Venganza por la ausencia en su informe? Fotogénica inauguración. A propósito de lo anterior, causó sorpresa en el Tribunal Electoral la presencia de más de 300 personas que asistieron a la sesión inaugural de la magistrada Mónica Soto como presidenta. Juzgadores de tribunales locales y regionales, exmagistrados, organizaciones sociales y académicos arroparon a la nueva titular de la Sala Superior, quien tardó más de 1 hora en abandonar el salón de plenos entre fotos y saludos. Mete en calzador a campaña de Xóchitl. Entre críticas por su abandono y después de un tiempo de no acompañar a su candidata presidencial, ayer al fin apareció Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano para reforzar la campaña, meter el calzador y dar la cara por Xóchitl Gálvez. Hasta Jalisco acudieron los líderes del PRI, PAN y PRD. Si ella da la cara por nosotros, nos corresponde dar la cara por Xóchitl, admitió el priista, y llamó a militantes y simpatizantes de los 3 partidos a dar la cara por ella. Solo unidos en la coalición vamos a detener el deterioro que amenaza al país, dijo Zambrano. A ver si no se mordieron la lengua. Los migrantes y su bochornoso uso político. Duro le pegaron a Santiago Taboada y al PAN en redes, donde se difundieron imágenes de migrantes haitianos con playeras, banderines y volantes del precandidato a la jefatura de gobierno y su partido en un evento proselitista. Apenas tomaban impulso los críticos del albiazul cuando les recordaron que a mediados del año pasado también se reportó la movilización de migrantes,
de la misma nacionalidad en un evento que tendría lugar en Tijuana para dar la bienvenida a la hoy precandidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que tanto de un lado como del otro, el uso político de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad siempre será reprobable. Coincidieron, eso sí, muchos de los opinólogos digitales. Alcalde priista declara héroe nacional a AMLO. En caravana con sombrero ajeno, el alcalde del PRI en Motul, Yucatán, Roger Aguilar Arroyo, tendió ayer manteles largos para recibir al presidente López Obrador y lo declaró héroe nacional. El presidente municipal justificó su acción por los esfuerzos del presidente para la transformación y en agradecimiento por haber denominado a 2024 como el año del luchador social y exgobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, personaje histórico oriundo de este municipio. Socio de García Luna, seguirá extradición en libertad. Un juez español resolvió que Jonathan Alexis Weinberg, presunto prestanombres de Genaro García Luna, puede seguir en libertad su proceso de extradición a México. El empresario mexicano fue detenido el 31 de diciembre en Madrid a petición de la Fiscalía General de la República. Se le acusa de delincuencia organizada, lavado, peculado y de pertenecer a una red criminal que lideró García Luna, que desfalcó más de 5,000 millones de pesos al erario. Weinberg compareció ayer ante el juez Joaquín Gadea, quien dijo que era suficiente que deje su pasaporte, no salga de España y comparezca cada 15 días para seguir en libertad su proceso de extradición. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Vila sí respalda el Tren Maya. A contracorriente de la dirigencia de su partido, el PAN, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, defendió y elogió al Tren Maya. Aquí en Yucatán estamos seguros de que es una obra que nos traerá beneficios. La verdad está muy bonito, yo se los recomiendo, dijo ante el presidente López Obrador. Impulsor del proyecto, el mandatario que fue incluido por el panismo en los primeros lugares de su lista de candidatos a senadores plurinominales. Se juegan la última carta. Último intento por ratificar a Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México empuja a Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Sin la presencia de diputados de oposición, la Jucopo, presidida por Marta Ávila, acordó ayer convocar a sesión de la Comisión Permanente este viernes para discutir y en su caso aprobar un periodo extraordinario. Reconocen a Victoria. Resulta que la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, fue reconocida como banquera central del 2024 para América. La revista The Banker se lo concedió por adoptar una postura monetaria proactiva y establecer de manera oportuna una tasa de referencia enfocada en llevar la inflación a su meta de 3%. Heridas sin cicatrizar. En el Tribunal Electoral siguen abiertas las heridas que dejó la remoción de Reyes Rodríguez de la presidencia del organismo. Ni él ni la magistrada Yanina Otalora acompañaron a Mónica Soto al izamiento de bandera que marcó el inicio del año electoral, su primer evento público como presidenta. Ya la sesión que encabezó tampoco asistió Reyes. Vienen más renuncias. Empezaron las renuncias en el gobierno capitalino de cara a la elección de junio. Ayer, Rigoberto Salgado dejó la Secretaría de Inclusión y Bienestar para irse a coordinar la defensa de la 4T en Tláhuac. El jefe de gobierno, Martí Batres, presentó a Juan Gerardo López como relevo. Nos dicen que en los próximos días, otros funcionarios se separarán de sus cargos. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Investigan a policías estatales por el secuestro de migrantes. Nos cuentan que en una de las líneas de investigación de la Fiscalía de Tamaulipas, dirigida por Irving Barrios Mójica,
es que los 31 migrantes que estuvieron secuestrados varios días fueron entregados por policías estatales a una célula del Cártel del Golfo que los mantuvo retenidos en una casa de seguridad del municipio fronterizo de Río Bravo. Los elementos, nos comentan, habrían interceptado el autobús que transportaba al grupo de venezolanos, ecuatorianos, colombianos, hondureños y mexicanos en la autopista Reynosa-Matamoros para entregarlo a un grupo de sicarios, dedicado al secuestro de migrantes en la frontera tamaulipeca. De confirmarse esta versión, será una muestra más de que la violencia y las actividades criminales en diversos puntos del país van de la mano de la descomposición de instituciones y corporaciones del Estado, como en el caso de Iguala hace 10 años, y como tantos otros. El Tribunal Electoral no sale de un conflicto y entra otro. Nos hacen ver que apenas comenzó la nueva presidencia en el Tribunal Electoral y ya se avisora otro conflicto de poder. No es solo que en el primer día de Mónica Soto como presidenta fue desairada su ceremonia de investidura por 2 de los 5 integrantes del tribunal, sino que nos aseguran ya hay un diferendo sobre el periodo que deberá cubrir doña Mónica. Como entró en sustitución de Reyes Rodríguez Mondragón, el periodo a cumplir por la nueva presidenta sería el que dejó trunco el renunciante. Así que terminaría en octubre de este 2024. Pero nos cuentan que Soto, quien termina su periodo como magistrada en 2025, coquetea con la idea de mantenerse en la presidencia hasta entonces. ¿Será posible? Un chapulín con cuentas pendientes hace a AMLO héroe nacional. Luego de que el presidente López Obrador fue declarado héroe nacional por el Cabildo de Motul, Yucatán, nos cuentan que el impulsor de dicho reconocimiento fue el 2 veces presidente municipal Roger Aguilar Arroyo, expriista expulsado del tricolor en diciembre pasado, y que durante la pandemia le exigió al mandatario federal fabricar un hospital o nos va a llevar a la chingada, y no al rancho de usted. Ahora, defenestrado por el PRI y cargando con denuncias formales por abuso de autoridad y fraude, se movió rápido para congratularse con el inquilino de Palacio Nacional. Nos recuerdan que don Roger fue vinculado a proceso en julio de 2023 por peculado agravado, cometido en pandilla por simular el pago de 800,000 pesos por una obra que no se realizó. El raquítico registro oficial de migrantes desaparecidos. Nos cuentan que organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de migrantes se quedaron con la ceja levantada al enterarse de las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que reporta desde el inicio del actual sexenio solo 244 migrantes desaparecidos en territorio nacional, 5 de los cuales fueron encontrados sin vida. Ante tales cifras, los activistas piensan que hay poca voluntad de registrar los casos cotidianos de migrantes, de los que no vuelven a saber nada. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Bajas en el equipo de Batres. Nos cuentan que en Morena entraron en la etapa de definiciones de las candidaturas a alcaldías, diputaciones locales y federales, por lo que empezarán a darse los movimientos de ediles y funcionarios de gobierno. Así fue el caso del titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Rigoberto Salgado, quien renunció al cargo al que llegó con la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum y mantuvo con el mandatario Martí Batres. Nos recuerdan que don Rigoberto se anotó para una candidatura a una diputación federal y se sumará a tareas de estrategia territorial en la campaña de Clara Brugada, precandidata de Morena, PT y Partido Verde a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Don Rigoberto se suma a la ex subsecretaria de Reordenamiento de la Vía Pública, Dunia Ludlow, quien forma parte de la campaña de doña Clara y aspira a ser la candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc. Los morenistas disparan políticamente hablando para muchos lados. Arman dupla perfecta los panistas en Miguel Hidalgo.
Nos cuentan que el precandidato del PAN PRI-PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, y el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, cerraron filas para que este último busque la reelección en el cargo y detenga el gobierno de la demarcación en 2024. Nos aseguran que uno de los últimos actos de precampaña de don Santiago fue en el Parque Cañitas de la Miguel Hidalgo, donde tanto él como don Mauricio recibieron el apoyo de los liderazgos con los cuales buscan derrotar a Morena en las urnas el próximo 2 de junio. Los simpatizantes, nos dicen, los llamaron la dupla perfecta para pelear ante los morenistas y derrotarlos en lo que es considerada una batalla histórica. También entre los azules hacen aire. Adiós a las rifas de autos por pago de predial en Ecatepec y Nesa. Desde hace varios años, algunos ayuntamientos del Estado de México ofrecían a sus contribuyentes la posibilidad de participar en rifas en las que podían obtener casas, vehículos y aparatos electrónicos si pagaban el predial por adelantado. Pero nos dicen que en 2024 las cosas serán diferentes porque gobiernos como los de Ecatepec y Nezahualcóyotl, encabezados por los morenistas Adolfo Cerqueda y Fernando Vilchis, solo tienen contemplado darles los descuentos habituales a las familias. Nos dicen que se tuvieron que abstener en esta ocasión por la veda electoral que comenzará en unos días más. Esto por los comicios que se avecinan y no quieren exponerse a ser sancionados por las autoridades electorales. Ya será para el otro año cuando entreguen premios a los contribuyentes cumplidos. Eso sí, en Chimalhuacán y Chalco habrá rifa de vehículos. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Comienza la guerra sucia en Veracruz. Donde se está calentando la contienda, nos cuentan, es en Veracruz, luego de que en los últimos días arreciara el golpeteo en contra del precandidato de la alianza opositora PRI-PAN-PRD a la gobernatura, el priista José Yunes Zorrilla. Nos detallan que en correos anónimos y publicaciones afines al régimen morenista se lanzaron duro y tupido contra don José en plena precampaña, lo cual generó muchas suspicacias, pues varios se preguntan si la virtual candidata de Morena, la zacatecana Rocío Nale García, tiene tan segura la victoria como presume sus huestes, porque de lo contrario, como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad, mientras otros aseguran que el miedo no anda en burro. ¡Auch! Se acabó la tregua navideña. Con el inicio de 2024, nos comentan, se rompió en Nuevo León la tregua que por las fiestas navideñas hubo en el pleito que desde hace casi 2 años mantiene el gobernador Samuel García y las bancadas del PAN y PRI en el Congreso local. Nos relatan que el coordinador panista Carlos de la Fuente Flores inició las hostilidades con el anuncio de que combatirán legalmente la decisión de don Samuel de publicar 2 decretos que le permitirán hacer uso del erario debido a que no envió el presupuesto de egresos, porque los legisladores no aprobaron la ley de ingresos. Pero además, en su decreto eliminó el fondo municipal de 2.500 millones de pesos. ¿Qué tal? Crece grieta en Morena de Colima. Desde Colima nos platican que está creciendo la grieta entre morenistas, luego de que la exsecretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, Marta Cepeda del Toro de Morena, se unió a la huelga de hambre que desde hace 8 días sostiene colimenses militantes de Morena en las inmediaciones de donde se reúne la cúpula nacional del partido en la Ciudad de México. Nos detallan que este grupo ha denunciado que desde el gobierno estatal encabezado por la morenista Indira Vizcaíno Silva se protege a políticos del Partido Verde, hoy aliado de Morena, que cometieron actos de corrupción cuando gobernaron Manzanillo, y se les quiere abrir de nuevo la puerta del ayuntamiento. Y aunque el dirigente nacional Mario Delgado, originario de Colima, sabe del tema, hace como que la Virgen le habla. ¡Sas!
Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 4 de enero de 2024. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.